Ahora está con nosotros el doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez. También debo expresar mi agradecimiento, mi reconocimiento, admiración para Javier, que gracias a él, su servidor, logró conocer a Raffaele De Giorgi, ahora sí que en persona, y además, pues, todo lo que implica a Raffaele y el gran equipo una academia por sus seguidores de todo el mundo, de Brasil, de Argentina, de México, de muchas partes del mundo. Bueno, entonces, ahora en concreto, a mi querido doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez, debo decir que él es profesor investigador de la Universidad Anáhuac. Él estudió la licenciatura y la maestría en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctor en Filosofía y Sociología del Derecho por la Universidad del Salento, Italia. Fue profesor de la asignatura de Derechos Humanos, Historia del Derecho Mexicano y Sistemas Jurídicos Comparados, Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en el programa de diplomados en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de publicaciones como La noción de los derechos en la historia del constitucionalismo mexicano, prologado por Danilo Solo, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interpretación jurídica, modelos históricos y realidades, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los derechos sociales en el Estado Constitucional, por Tirán Loblanch. Es miembro de la European y Globalización de la Universidad de Granada y del Instituto Peter Haberland. Investigador adscrito al área de estudios históricos y en la unidad de crónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente está como responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Anáhuac. Bueno, tiene muchas obras publicadas, ha sido coordinador de obras colectivas que se le han publicado en la Suprema Corte, como en editoriales de prestigio de Colombia, de Argentina, y también pues ha colaborado desde hace muchos años con nosotros en estos encuentros académicos, congresos, y que las obras han sido publicadas en diferentes editoriales, las más recientes en Dickinson, en Tirán Loblanc, así que pues es un amigo entrañable y sobre todo debo expresar mi agradecimiento y reconocimiento por todo ese apoyo que siempre nos ha dado. Y este día nos va a hablar el doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez acerca de la migración y el Estado social. Un fuerte aplauso de bienvenida para nuestro querido amigo, el doctor Javier Espinosa Sánchez de los Monteros. Adelante, doctor Javier. ¿Qué tal? Pues antes que nada, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues decir que estoy muy emocionado de participar en este congreso. Agradezco la invitación de mi querido amigo, el doctor Rafael Sánchez Vázquez. Y bueno, me da mucho gusto encontrarme, bueno, a mi querido maestro, al profesor Rafael De Giorgi, y a mis queridísimos amigos y también maestros, porque de ellos aprendo también mucho, de Aparecida, la doctora Aparecida, el doctor Jorge Douglas y la doctora Margarita. Me da mucho gusto encontrarlos este día en este congreso. Y bueno, como se ha indicado, a mí me toca hablar, el congreso versa sobre los problemas y los desafíos del Estado de Derecho y Democrático, ¿no? Del Estado Social de Derecho y Democrático, y yo he sugerido este problema de Estado social y migración, ¿no? Es decir, reflexionar sobre cómo se atienden estas necesidades, estas expectativas sociales de los migrantes en los estados democráticos constitucionales contemporáneos. Es decir, cuál es el tratamiento de la exterioridad de las expectativas sociales
en los estados democráticos constitucionales modernos, y quisiera reflexionar cómo precisamente con base en los derechos humanos, con base en el principio de igualdad, los populismos modernos producen exclusión y violencia frente a la otredad, frente a la migración. Entonces, algunas líneas sobre lo que consideramos Estado social, y bueno, es lo siguiente, he traído unas reflexiones. Lo que consideramos como Estado social de derecho consiste propiamente pues en una función que tiene el Estado, y esta consiste en producir una intervención para tutelar y satisfacer las necesidades de aquellas personas o grupos que se consideran no puedan satisfacer por sí solas sus necesidades. Como es sabido, las contradicciones del liberalismo con su individualismo exacerbado, ¿no? Abrirá paso en el curso del siglo XX a la necesidad de la intervención del Estado, ya que no solamente consistirá la función del Estado en abstenerse para tutelar los derechos de los individuales, sino también tomar injerencia, ¿no? Intervención para tratar de equilibrar las expectativas, como se dice, de los más necesitados, como se dice en la literatura jurídica, de los más débiles, de aquellos que no pueden atender sus necesidades. No se conciben, esto es un problema obviamente de la modernidad, porque en el medioevo, ustedes saben que no se conciben estas expectativas como derechos subjetivos, sino que estas expectativas, como decía un historiador, eran expectativas que descendían, esta intervención del monarca era una expectativa era como, ¿no? Nace con la finalidad de ofrecer, como se decía, patria, ¿no? Esto es para ofrecer seguridad a los ciudadanos, precisamente a los ciudadanos, para hacer frente a la potencial amenaza que generaban las clases menesterosas. Bueno, como decía, el Estado del Derecho, el Estado Social de Derecho consiste en una función del Estado en tutelar ciertas expectativas sociales. Yo les decía que eran expectativas que, a diferencia del medioevo, la intervención del soberano era para ofrecer paz y justicia, ¿no? Como se dice, porque el soberano tenía que legitimarse para hacer frente precisamente a la potencial amenaza que generaban las clases menesterosas. Y esto me parece un punto importante, la potencial amenaza que generaban las clases menesterosas. Ahora, en la modernidad, como nosotros sabemos, estos se convierten en derechos subjetivos y tienen que tutelarse, ¿no? La idea de la salud, la educación, la vivienda, ¿no? Ya no descienden, como se dice, desde lo alto, pero lo que yo les decía, como decía Niklas Luhmann, que en realidad esto era parte del proceso que caracterizaba la modernidad de la sociedad moderna, que es el proceso de la inclusión social. El proceso de la inclusión social no se da de una sola vez, se va dando de forma paulatina, ¿no? Y se van incluyendo nuevos sujetos y se van abriendo nuevos espacios en el derecho, nuevos horizontes del derecho, como dice el profesor de Giorgi, ¿no? La consideración de los sujetos como libres y como iguales dará espacio precisamente a la contingencia y a la variabilidad. Dicho de otra manera, dará lugar a la posibilidad de lo diverso. Como es bien sabido, a través de la teoría de los sistemas sociales, la libertad y la igualdad son requisitos de la operatividad de los sistemas sociales modernos. Ello permitirá el acceso a los sistemas sociales, al derecho, a la política, a la economía, a la educación. La igualdad y la libertad, decía Luhmann, se regulan de forma abstracta porque solamente de esta manera se puede redeterminar constantemente su significado por parte del sistema jurídico y también por parte de la política. El ingreso
De estas expectativas en el plano normativo de los derechos sociales, como máximo rango, como es bien sabido, pues generará cierta desconfianza, se realizará con reservas en el ámbito del constitucionalismo. Estos derechos, si bien son considerados como derechos subjetivos, al igual que los derechos sociales, no vendrán vistos plenamente como derechos exigibles, como derechos vinculantes. Ellos serán considerados como normas programáticas, es decir, realizables en el futuro. En otras palabras, no se realizarán de forma inmediata. En el constitucionalismo mexicano, los derechos serán elevados a rango constitucional, ¿no? Años más tarde acontecerá con la República de Weimar, pero me parece aquí una frase interesante que decía un gran jurista alemán de esa época de la República Weimariana en un bellísimo libro que se llama El derecho del trabajo entre democracia y dictadura, decía, los derechos sociales están constantemente en oscilaciones, ¿no? Oscilando entre si son tutelados y no son tutelados. En otras palabras, esto me parece que sigue caracterizando la práctica y la operatividad de los derechos sociales, porque su tutela ha quedado precisamente dependiente de las circunstancias. Estas vicisitudes tienen que ver con la conflictividad con otros derechos sociales, por ejemplo, con los derechos individuales, con las cuestiones de su costo, tiene que ver con la ambivalencia de los derechos, con la ambivalencia de los principios, es decir, que tienen un doble significado de los principios, y sobre esto volveré dentro de poco, y en este sentido de la ambivalencia, que pueden ser interpretados por el sistema del derecho en forma diversa. También tiene que ver estas oscilaciones, esta ausencia de tutela, una eficaz tutela, con el ámbito espacial de validez, es decir, en cuanto a la puesta en práctica de los derechos, que está restringida al ámbito de los territorios, de los límites del Estado Nacional. Entonces, el intervencionismo estatal queda, por tanto, limitado, y la garantía de la igual dignidad quedará reservada para una clase de sujetos, no será para todos, como es sabido, ¿no? Otros serán considerados objetos, es decir, como dice mi querido maestro, el profesor Rafael de Giorgi, los no lugares de las no personas. Este es el caso principalmente de los migrantes irregulares, ¿no? Se trata obviamente de una cuestión prácticamente generalizada, de una práctica difundida en muchos territorios, ¿no? Por ejemplo, en el mar Mediterráneo, que es prácticamente un panteón en el mar, en donde están todos los restos de los migrantes, ¿no? Es una práctica difundida en muchos países. No obstante, en particular, nosotros nos referimos a la situación de los migrantes irregulares del Triángulo Norte, como es El Salvador, Guatemala y Honduras, ¿no? Y cabe precisamente aquí mencionar que la pregunta es esta, ¿no? ¿Quién dice cuáles son los sujetos y valores que son dignos de tutela? En todo caso, pues lo que se observa en torno a los migrantes, que se instauran no estados sociales, no estados que tienen que atender, atender o satisfacer las necesidades de las personas que huyen de sus países, porque no se puede subsistir en las condiciones de inseguridad y pobreza. Lo que se genera, lo que se configura son precisamente estados punitivos, son estados que siempre operan apelando a la emergencia. Esta precisamente la emergencia queda en un permanente estado de suspensión, y de este modo se despliega una función represiva frente al otro. Un subapartado es derechos sociales en el Estado constitucional y democrático. Como ustedes saben, el Estado constitucional y democrático de derecho es una estructura política institucional que se configura en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se ha extendido a una gran parte del mundo. Esta, como decía Danilo Zola, consiste en la idea de un ordenamiento jurídico que tiene la finalidad de la tutela de los derechos
subjetivos, ¿no? Concibe la idea de una norma, de una constitución en sentido normativo, en un sentido vinculante, ¿no? Bien, los estados constitucionales surgen como un producto de la experiencia de limitar la idea de una soberanía legislativa del modelo decimonónico de los estados de derecho, que precisamente fue la idea de una soberanía que, fundándose en el pueblo, produjo una violencia exacerbada, configurando pues estados totalitarios. Su justificación era aquella de contener los excesos de la producción normativa, ¿no? Y en la literatura jurídica contemporánea precisamente se aduce que, como decía Fioravanti, ninguna soberanía legislativa puede justificarse para violar derechos fundamentales, ¿no? Estos vienen considerados, por tanto, como un límite de la producción normativa, de la producción legislativa, y vienen caracterizados precisamente como límites y contenidos sustanciales. En todo caso, esta idea es más bien, en otras palabras, ¿no? Esto que se designa como Estado constitucional, se trata de una circularidad que opera en el sistema del derecho. Esto es la Constitución como una conquista evolutiva de la sociedad moderna, consiste en la forma en la cual el sistema del derecho ha controlado sus procesos de regulación, sus procesos de autocontrol. Mediante este autocontrol, el derecho puede autodiferenciarse. En efecto, como dice mi querido maestro, el profesor de Giorgi, las constituciones hacen posible la diferenciación funcional de los modernos sistemas sociales. De este modo, el propio derecho es el que puede producir sus propias operaciones, puede autovalidarse. El derecho puede producir derecho con base a derecho y cancelar derecho con base al derecho. Esta autorreflexividad es producida a través de las constituciones modernas. No obstante, los derechos, aquellos que es considerado como el límite, el parámetro de validación del derecho legislativo, no es objetivo, no constituye, como ha dicho Ferrajoli, por ejemplo, un deber ser. En efecto, los derechos, los principios no dicen qué es lo que debe ser, no nos dan una dirección, no nos dan una orientación para la actuar. Entonces, estos derechos que se configuran como valores y principios, como decía Luhmann, hay tantos valores o tantos principios como estrellas hay en el cielo. Y como es sabido, entre más se multiplican los derechos, más tienden a entrar en conflicto o en pugna. Y por tanto, pues tienen que ser determinados qué derecho prevalece sobre el otro. En otras palabras, cuáles son los reales espacios del actuar. El derecho, mediante su código binario, que tiene que determinar lo que es conforme a derecho y lo que no es conforme a derecho, tiene que decidirse cuál es el valor que prevalece, cuál es el valor vinculante y, por tanto, de forma simultánea, decidiendo sobre el valor, se tiene que excluir el otro valor. Mediante cada selectividad se produce, por tanto, inclusión, pero también la exclusión de la otra posibilidad, que pudo haber sido precisamente la posibilidad del derecho. La elección es, por tanto, siempre subjetiva. En ella siempre se producen juicios de valor. La decisión es, por tanto, siempre contingente. Incluso con el mismo principio se pueden producir decisiones diferentes. Los valores no dicen cómo se solucionan los conflictos entre ellos. Debe operar, pues, una elección. Esta indeterminación de los principios ha hecho posible que los populismos de nuestras democracias contemporáneas tiendan a hacer un uso de estos derechos y de estas garantías en forma negativa. Esto es, de forma totalmente contraria a la que estaban destinados. Y así es como se produce violencia. La violencia que
se funda, la violencia que apela a la idea de la humanidad, a la idea de la seguridad, a la protección. En otras palabras, la violencia se funda en los principios. La violencia de los populismos, de las democracias, de los populismos de las democracias contemporáneas, se funda precisamente en los principios. Y el derecho penal se ha constituido como una tecnología de la exclusión, como una tecnología de la represión, como una tutela de los bienes jurídicos, pero de los bienes jurídicos jerarquizados, como habría dicho nuestro querido maestro, el profesor de Giorgi. Entonces, la política utiliza el discurso, el principio de la seguridad, para producir consenso político y, por tanto, acude a la invención de los enemigos. Las democracias constitucionales tendrán que realizar los derechos, materializarlos, hacer que sean gozados por todos. Se dice, como se dice en la literatura jurídica, todos los derechos para todos. La pregunta es, ¿cómo es posible esto? El orden de los derechos carece de contenidos materiales, como decía un filósofo del derecho alemán, Kaufmann, de contenidos materiales, carece de contenidos sustanciales. Ciertamente, como ha dicho un historiador, Fioravanti, no estamos ante un orden inmutable, sino no estamos frente a un orden inmutable, no estamos frente a un derecho natural. Como había dicho ahora mi querido maestro, ¿no? La idea de estas metafísicas, la idea de estas inmutabilidades, la idea de estas ontologías. En realidad, como decía Fioravanti, estamos frente a un orden en construcción. Sin embargo, es quién construye el orden, quién delinea el orden, quién dice en qué consisten los principios, quién dice en qué consiste la humanidad, como habría dicho Danilo Zollner, chi dice humanità, en un famoso libro que él tiene. Yo, por último, para ir cerrando, en cuanto al tema de la cuestión de los migrantes, nosotros podemos decir que la universalidad de los derechos humanos quedó restringida, ya ha quedado restringida precisamente al ámbito de los estados nacionales. Los derechos, de hecho, en su origen, hacían posible el Estado nacional a través del principio de igualdad, a través de la idea de la homogeneidad, ¿no? Como habría observado, por ejemplo, Pietro Costa, un historiador del derecho italiano. Los migrantes reclamarán precisamente la universalidad de los derechos, la universalidad de los principios, la libertad de tránsito, de seguridad, de derecho al trabajo, la libertad de alimentación. Sin embargo, lo que ha acontecido es que a través del principio de seguridad se ha producido no un Estado social, sino se ha configurado la idea de un Estado punitivo. De hecho, como sabemos, los estados sociales están en desmantelamiento, pero el Estado punitivo se ha producido precisamente a través de esta ambivalencia del principio de la seguridad. En otras palabras, el principio de la seguridad es contingente, es ambivalente y a través de su interpretación ha dado lugar precisamente a la configuración de esta represión, de esta violencia, de esta exclusión en nombre de los principios. Los migrantes vienen inventados como un peligro, son tratados o construidos como criminales. En México, por ejemplo, si bien no es un delito, lo que existen son prácticas punitivas de hecho, que no de derecho, pero sí son prácticas punitivas de derecho. Son retenidos en estaciones migratorias, aislados, incomunicados, han sido militarizadas, por ejemplo, las fronteras, y todo se dice que es en nombre de la humanidad, en nombre de la protección de los migrantes, es decir, la idea de la humanidad. En Estados Unidos, pues, como ustedes saben, pues son asediados por las patrullas fronterizas y precisamente el derecho los concibe, como decía Howard Becker, como outsiders, como los que están fuera de línea, aquellos que están como fuera de lugar. Y por último, decir precisamente que la política, ¿no? La política norteamericana, pero también otras políticas de otros países, los utilizan el discurso de la seguridad, el discurso antimigratorio para
legitimarse. La política utiliza este discurso para legitimarse. En otras palabras, para construir consenso político. Dice y promete acabar con la inseguridad, poner fin a los enemigos. En realidad, como hemos estudiado hace algunos años con nuestros queridos amigos en Anáhuac, esto es lo que se conoce como la falacia de la seguridad. Yo solamente quisiera decir, como decía precisamente mi querido maestro citando a Novalis, en realidad, humanidad parece ser un rol humorista, caricaturesco. Muchas gracias. Muy bien, mi querido doctor Javier Espinosa Sánchez de los Monteros. Pues como siempre, mi admiración, mi respeto y agradecimiento.